Hey, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Londoño. El día de hoy vengo a traerles un breve resumen de los primeros dos capítulos que leí sobre un texto que se llama Oralidad y Escritura y escrito por el autor Walter J. Ong. Básicamente, ¿de qué trata este texto? Básicamente nos habla de la historia y los inicios y el origen, por decirlo así, del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. En qué momento el lenguaje verbal y el no verbal se complementan, comienzan a mezclarse. Entonces nos dan como un breve recorrido a lo largo de la historia de cuáles fueron estas primeras civilizaciones que empezaron a hablar, si fue primero la escritura o si fue primero el habla, en qué momento las dos se complementan. Entonces es muy bacano porque pues nos da un poquito de información acerca del por qué nosotros hablamos, por qué la necesidad del ser humano de empezar a hablar, de empezar a escribir. Entonces básicamente empieza con eso, nos empiezan diciendo para qué el ser humano escribe, o sea, en qué momento el ser humano siente la necesidad de escribir. Y así empieza, dicen, el ser humano necesita escribir porque se dio a la necesidad de que necesitaba plasmar lo que estaba hablando sobre algo. Entonces se dio a la tarea de empezar, ve, si yo hablo, ¿por qué no puedo plasmar lo que estoy hablando sobre un papel o sobre, pues obviamente papeles no habían en la época, pero pues en una piedra o en algo? Y allí es donde surge como que esas dos ramas, por decirlo así, el lenguaje verbal y no verbal, y ya comienzan entonces autores como Saussure, que lo mencionan en uno de los textos, que dice que la escritura es la forma básica del lenguaje, la escritura es la mejor forma o la más sencilla, por decirlo así, de plasmar el habla, de lo que nosotros decimos. Y es una teoría muy válida, porque por eso la rescaté, porque es verdad. O sea, si tú quieres decir algo y lo quieres plasmar o ponerlo en otro tipo de mensaje, tienes que, la manera más fácil es hacerlo con la escritura. También hablaban de que la lingüística ha estudiado cómo el lenguaje se encuentra incrustado en el sonido. A lo largo de los años la lingüística también viene trabajando fuertemente en eso, porque no es solo hablar y ya, sino que es comenzar a darle una estructura a lo que yo estoy diciendo. Si yo les estuviera acá hablando con otro tipo de lenguaje, ustedes no me estarían entendiendo. Pero nosotros en nuestro idioma tenemos unas estructuras pues, auditivas y de fonoaudiología que hacen que las palabras suenen de tal manera que se puedan entender y que puedan transmitir un mensaje. Como le decía también Henry Sweet, otro autor que rescaté, él decía, no son letras, un lenguaje no tiene letras, sino fonemas. Y también ponen un ejemplo muy bacano que decía que si una imagen vale más que 1000 palabras, o sea, ¿por qué existe el dicho vale más una imagen vale más que 1000 palabras? Entonces decían, si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿por qué existe este dicho? Y decían, es que no es que una imagen valga más que 1000 palabras, dependiendo de la imagen vale más que 1000 palabras. La imagen tiene que tener un contexto, tiene que tener ciertas especificaciones para uno decir que la imagen está transmitiendo un mensaje, porque obviamente pueden haber imágenes que no se puedan transcribir a un texto o se puedan llevar a la escritura. Entonces esto cumple digamos, su dicho, el famoso dicho, en algunas ocasiones, no en todas. Seguimos también obvio hablando, pues decía, acá también nos decían, si hay humanos, hay lenguaje. Acá nos decían que en cualquier civilización, desde que haya un humano, tiene que haber un lenguaje. Y nos daban un dato muy curioso y muy bacano que me aparecía acá, que decía que entre las posibles decenas de miles de lenguas, solo 106 de ellas podrían al menos tratar de escribirse, y de esas solo 78 de 3000 están netamente transcritas para poder producir literatura. O sea que de todas esas decenas de miles de lenguas, solamente 73 están aptas para transcribir y poder escribir libros o revistas o todo lo que hoy conocemos como literatura. Esto es muy curioso, porque uno no se imaginaría que hayan lenguas que son literalmente imposibles de transcribir. Acá hay otra cosa muy bacana que nos decían, que es todo texto tiene que relacionarse, así sea con lo más mínimo, en el mundo del sonido y el ambiente natural del lenguaje para transmitir su significado. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo texto que yo lea tiene que tener una mínima relación con el sonido real, con un ambiente. Si yo lo que estoy leyendo, digamos que no lo puedo relacionar con algo que ya existe en un ambiente sonoro, no va a sonar, y como no va a sonar no lo voy a poder escuchar, y como no lo voy a poder escuchar en mi cabeza, pues no va a existir. Entonces esto también es una cosa muy importante con esto de los significados de las palabras y de los sonidos. Y una última cosa ya para terminar, que dice el autor Champagne, es: la oralidad fue primero que el escrito y siempre ha existido. Como lo decíamos ahora,
siempre ha existido y siempre fue primero que la escritura vino después, porque la escritura digamos que fue un mecanismo que el ser humano necesitó para poder crear conciencia a futuras generaciones y que esas futuras generaciones pudieran transcribir eso a otra generación y llegar a lo que hoy en día tenemos como un idioma o una civilización ya tecnológica, por decirlo así. Muchas gracias.